A todas y a todos, espero que estén muy bien. Y bueno, para mí va a ser un gusto acompañarles esta noche y vamos a tratar que sea lo más divertido posible y lo más útil posible este taller, esta capacitación. Así que, bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué vamos a hacer hoy o qué vamos a trabajar hoy? Bueno, lo primero es que vamos a hacer algunas reflexiones sobre el poder del audio en la educación. Vamos a conocer más de cerca qué es un podcast, si es pues, habrá dudas o alguien no lo sabe, pues ahí vamos a ir viendo qué es exactamente. Vamos a hablar del lenguaje de la radio, del lenguaje radiofónico, que es básicamente esto que nos va a ayudar a comunicar o a crear, digamos, estos materiales educativos, ¿no? Luego vamos a tener una pequeña pausa para que todas y todas puedan llenar la lista. Y luego, pues, vamos a platicar un poco acerca de los formatos de podcast educativos, algunos formatos que hay por ahí. También vamos a escuchar unos ejemplos, ahí se me olvidó ponerlo, pero vamos a escuchar unos ejemplos muy puntuales de podcast educativos. Vamos a echarle un ojo a la escaleta de guión que pues tanto yo como los otros dos capacitadores estamos proponiendo para este taller y que pues es una herramienta que les va a servir. Luego vamos a repasar algunas preguntas metodológicas para crear audios, para crear podcast educativos, o sea, qué temas de las materias que yo imparto me pueden servir o se adaptan, digamos, para utilizar esta herramienta. Y luego vamos a hacer un juego de evaluación. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar con una pregunta. Esto. Primero es si escuchan radio regularmente. Y para eso, bueno, antes les quiero contar que esta presentación es completamente interactiva. Entonces, ahora mismo en el chat les voy a poner un link y les voy a dar un código. Y pues la idea es que ingresen a este link y ingresen el código y pueden, digamos, interactuar con la presentación. Ahí les puse el link. Es menti.com y el código es 82604115. Menti.com y código ese que está ahí. Ahí lo acabo de poner en el chat. Y si ya están adentro de la presentación, entonces les voy a... Ay, aquí me está dando un problema, vamos a ver. Ahí está. Y si ya están adentro de la presentación, les voy a pedir que todos presionen la manita así de que estamos bien, que está abajo del lado derecho. Ahí estoy viendo que ya hay varios. Hay 6, hay 2 que le están poniendo manita abajo. Ok, bueno. Entonces, ¿escuchan radio regularmente? Si es sí, manita arriba. Si es no, manita abajo. Estoy oyendo que hay una pregunta. Vamos a ver. No, creo que no. Ok, 15 personas, 16 personas sí escuchan radio regularmente. Luego hay otras 7 que no. 8 que no. 17. Ahí está Nilmo, dice que sí en el chat. Muy bien. 18. Ok. Entonces, igual, pues todavía luego pueden ingresar al link. Recuerden, es menti.com y ingresan el código que les puse ahí en el chat. Lo voy a volver a poner, solo para tenerlo ahí. Ok. Está menti.com y el código es el que está en negrilla. Perdón, ahí apareció la hora. Ok, entonces, ¿escuchan radio regularmente? La mayoría escucha radio regularmente. Hay 21 personas que dijeron que sí, con la manita arriba, y hay 9 personas que dijeron que no. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver, acá. Siguiente pregunta.
¿Han escuchado o escuchan regularmente podcast? Manita arriba si sí, manita abajo si no. Aquí estamos más parejos, 5 y 5 van. 10 que no. Esmeralda levantó la mano en el chat. Bien. 14 que no, 10 que sí. Aquí estamos diferentes, ¿no? 10, 17, 18. Bueno, hay más que escuchan, que no han escuchado podcast y, y así va. Ok, 11. 11 contra 17. En radio la mayoría sí escucha radio regularmente. En podcast la mayoría no escucha podcast regularmente o no han escuchado un podcast. Ok, siguiente. Si contestaron que sí a cualquiera de las dos preguntas anteriores, entonces ahora les pregunto lo siguiente. ¿Qué es lo que más les gusta de escuchar radio o de escuchar podcast? ¿Qué es lo que más les gusta de escuchar radio o de escuchar podcast? Ahí les va a aparecer una opción para ingresar su respuesta. Y bueno, ahí está, alguien ya puso ahí, estar enterada. La música puso alguien por ahí también. Y empezamos a llenar la presentación. Ok, música y noticias. La música selecta, música y temas de interés. La música es lo que más les gusta. Pueden escuchar mientras hacen otra cosa, muy bien. La música, noticias, música y noticias, temas de interés. La radio, la música, en el podcast la información que presentan, la música y temas actuales. Al radio la variedad de música, en podcast raras veces, pero los temas de crecimiento o autoayuda dicen que les parecen interesantes, temas políticos, música y noticias cuando manejo, música a veces, programas nacionales, sí, nacionales creo, poesía. Eh, Me gusta aprender todo tipo de asuntos con los podcasts, música. Vamos a ver, radio, el programa de la mañana de bromas, chistes, música, podcast, análisis y noticias, narraciones de temas de interés, muy bien, y programas educativos en podcast, ahí apareció otro, música y noticias. Ok, bien. Entonces ahí tenemos varias respuestas acerca de qué es lo que más les gusta de, de escuchar la radio o escuchar podcast, que digamos, al final, esencialmente un podcast es radio, ¿no? Ahora vamos a ver algunas ventajas que tiene este medio o esta forma de comunicar que luego nos pueden ayudar en nuestras estrategias educativas o en nuestras clases o en nuestra forma de cómo ir, digamos, presentando diferentes temas, ¿no? Entonces, algunas reflexiones sobre el poder del audio. Primero es que como es un medio unisensorial, eso quiere decir que estimula un solo sentido, en este caso el sentido del oído, eh, permite que el escucha o la persona que está del otro lado pueda visualizar lo que se está escuchando, ¿no? Pueda imaginarse lo que está escuchando. Activa la mente del escucha y bueno, la radio en ese sentido es un medio visual porque hace que las personas vean lo que nosotros les estamos diciendo que vean. Ahora, esto quiere decir que cuando nosotros creamos radio, cuando creamos audio, cuando vamos a hacer estos podcasts, la idea es que nosotros les estamos dando como que la mitad del cuadro, ¿no? La mitad del cuadro. Y la otra mitad del cuadro la pinta la persona que lo está escuchando con su mente. Y eso es poderosísimo para la educación, ¿no? Esto nos va a ayudar muchísimo a que ese conocimiento quede ahí en la mente de nuestros estudiantes. Eh, digamos que un video, pues nos sirve, claro que los videos son súper buenos y nos sirven un montón para ejemplificar cosas y así, pero el video nos lo está dando todo hecho, ¿no? Ya está todo ahí, la persona ve el video y está viendo lo que queremos que vean y punto. En cambio, cuando trabajamos materiales de audio, cuando hablamos de materiales de audio, nosotros les damos una parte y la otra parte la tiene que interpretar el oyente. Y como les digo, eso
digamos, tiene muy buenos resultados, sobre todo en educación, ¿no? Muchos de los podcasts más importantes a nivel mundial son podcasts educativos. Los podcasts también son súper buenos para temas de idiomas, por ejemplo, para aprender otros idiomas, también son muy, muy buenos. Pero bueno, si estamos de acuerdo, pueden darle a la manita así de la presentación. Si tienen alguna pregunta, le pueden dar al signo de interrogación. Manita arriba, sí, sí. Sí, alguien puso ahí que tenía una pregunta. Si quiere escribirle en el chat o abrir su micrófono y decirnos cuál es la pregunta. Gracias. Yo me perdí un poco. Andrés Búcaro, buenas noches a todos los colegas. Mi pregunta es sobre, escuché que, bueno, el podcast o la radio solo estimula uno de los sentidos, ¿verdad? Bueno, yo siempre he entendido que entre más sentidos utilicemos en el proceso de aprendizaje, este funciona mejor, ¿verdad? Este se desarrolla mejor. Sí, digamos que acá En este caso, ¿cuál es el argumento? Ok. Sí, digamos que aquí hay algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? En un proceso de aprendizaje, mientras más sentidos se pueda utilizar es mejor. Y de hecho, digamos, muchas de digamos, cuando estamos dando clases es vital, digamos, hacer visualizaciones, ¿no? Porque el 80% de las cosas que estamos captando entran por la vista, ¿no? Por eso son vitales las visualizaciones. Pero en este sentido, cuando hablo de que es poderosísimo el audio para fijar, digamos, para que las personas interpreten lo que nosotros queremos que aprendan, estoy hablando no necesariamente de un proceso de una clase como tal, sino estoy hablando más como de un material de audio en el que las personas escuchan, digamos, y de alguna u otra forma van captando la información que nosotros queremos que tengan. O sea, digamos, no quiere decir que sea eh, una única forma de enseñar o que sea algo nada más aislado, sino como forma, o sea, esto como parte de un proceso, digamos, un poco más completo de formación. No sé si contesté la pregunta. ¿Sí? ¿No? ¿Hola? ¿Hola, hola? Creo que se fue el sonido y me siento, lo escuchan. Se le fue la señal al docente, solo esperemos un momento para que él se vuelva a conectar. Muchas gracias. Listo, ya estamos. Gracias. Hola, perdón, no sé hasta dónde me escucharon. Les decía que, digamos, cuando hablamos de este tipo de herramienta, digamos, es una herramienta en un proceso de formación más completo, ¿no? No quiere decir que sea la única forma como la única forma como enseñemos o como diseñemos, digamos, nuestra clase. Digamos, es una estrategia dentro de un proceso de formación un poco más elaborado, ¿no? El punto de trabajar, digamos, en este tipo de materiales es que un poco al estimular un solo sentido digamos, en una estrategia donde se crea un contenido específico para que las personas puedan interpretar lo que nosotros estamos queriendo decir o puedan visualizar lo que nosotros estamos diciendo, entonces, digamos, es algo muy poderoso en la mente de las personas. No sé si terminé de explicar bien la pregunta. Sí, gracias. Genial.
Ok. Bien. Entonces vamos con la siguiente. Vamos a hablar, bueno, ¿qué es un podcast? Un podcast empezó siendo, o es, digamos, ay, no se ve la presentación, perdón. Ahora vuelvo a compartir. Gracias por avisar. Yo sí la miraba acá. ¿Ven ahora? No, no se ve. ¿No se ve? No, aún no se ve. No, No no se ve. sé. Ahora ya se ve. Ok, genial. Sí, No me estaba pasando. Ok, gracias. Ok, bien. Entonces, ¿qué es un podcast o cómo vamos a entender podcast? Bueno, primero, los podcasts nacieron siendo archivos de audio o video digital. Los podcasts no solo son de audio, aunque realmente ahora mismo está tomando cierto nivel de popularidad, específicamente en su formato audio, ¿no? Y así es como ha estado creciendo el término y la tecnología ¿no? Spotify, por ejemplo, que, bueno, Spotify es esta plataforma de música o esta plataforma de streaming de música para poder escuchar música. Acaba de comprar compró en 2019 un montón de empresas que producen podcast. Gastó casi $1.000 millones en comprar estas empresas porque, bueno, a ellos les retribuye muchísimo más el contenido de podcast que el contenido de música, porque pues en la música tiene que pagar muchísimos derechos y que a las disqueras, que a los artistas, que así. Y entonces compró podcast porque le interesa que las personas empiezan a escuchar muchos más podcasts, ¿no? Entonces, eso de alguna u otra forma ha hecho que el audio sobresalga un poco más que el video cuando hablamos de podcast como tal. Luego, otra característica importante del podcast es que es de libre acceso en Internet, es decir, la mayoría, si no es que, sí, bueno, la mayoría son gratis, o sea, se pueden descargar, se pueden escuchar o se pueden escuchar a través de estas plataformas de streaming o diferentes plataformas de distribución de contenido auditivo. Y luego también los podcasts se caracterizan por ser de distribución periódica, es decir, cada cierto tiempo se publica algo más. No quiere decir que todos los podcasts sean como en serie o se publiquen de una forma periódica, pero digamos, la mayoría es así, o sea, son materiales que se van publicando de forma periódica, o sea, cada mes, cada semana, cada día, cada 2 semanas, etcétera, ¿no? Manita arriba en esta diapositiva, si todo bien, o pregunta. Ahí está. Ya los veo. ¿Sí, Regina? Ah, están subiéndola. Ok. Y tengo una pregunta. Si quieren abrir su micrófono, ¿me pueden preguntar? ¿No? Creo que no. Ok. Bueno. El término podcast viene de la combinación de dos palabras. La primera es pod, que hace referencia al aparato reproductor de archivos de audio digital que se llamaba iPod. Ya los iPods ya no existen, pero bueno, hace referencia al iPod porque realmente los podcasts, realmente los podcasts se crearon o se empezaron a crear, digamos, específicamente para este dispositivo, ¿no? Entonces, digamos, quienes nombraron este tipo de archivos son las personas, bueno, fue
de hecho fue un presentador de MTV, pero digamos quienes nombraron estas cosas un poco fue en honor al dispositivo donde eran reproducidos, que en este caso era el iPod, ¿no? Y la otra palabra que viene de broadcast, que en español significa transmisión. Entonces, digamos como que eran eh, transmisiones para el iPod. Un poco por ahí era, aunque realmente no eran transmisiones, sino eran, digamos, archivos que ya estaban colgados, que se bajaban y que se ingresaban al iPod y uno los podía escuchar. Alguien pregunta en el chat que cuáles son las principales plataformas que ofrecen podcast. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Todas las plataformas de streaming, como Spotify, como Apple Music, como Deezer, como Tidal, como, bueno, hay un montón de plataformas así, pero también está SoundCloud, también está Evox, también está, bueno, hay muchísimas plataformas. Los más populares, digamos, están en estas plataformas de streaming, pero también también se pueden consumir en las páginas específicas de cada uno de los podcasts. La verdad es que lo bonito de los podcasts es que como son de distribución libre, uno puede encontrarlos en un montón de lados, ¿no? Pero las principales plataformas, yo diría que son las plataformas donde se escucha música, que bueno, muchos tienen un montón de podcasts ya disponibles en sus diferentes plataformas. Eh, ¿Estamos bien con esta diapositiva? ¿Le podemos dar manita arriba? Para pasar a la siguiente. Bien. Listo, ya estoy viéndolos. Ok, genial. Bien. Ahora, los podcasts empezaron a tener cierta popularidad y cierto boom, digamos, con cierta explosión con el nacimiento, o mejor dicho, con el desarrollo de lo que se conoce como la web 2.0. ¿Alguien sabe o me puede poner en el chat qué es o qué diferencia qué diferencia tiene la web 2.0 de la primera versión de Internet, de la primera versión de la web? ¿Saben? Web social dice que la segunda es interactiva, posibilidad de interacción, una web social. Ok, otros no saben. No pasa nada. El poder de interaccionar. Sí. Ok. Sí. Digamos que la primera versión de Internet era como este súper red de computadoras, este medio de comunicación donde todo el mundo solo buscábamos información y la podíamos leer y listo, ¿no? Pero había que ser un experto en lenguaje HTML para poder, no sé, aportar contenido a la web, ¿no? Para poder aportar contenido a la red. Y en cambio con la web 2.0 nace la posibilidad de que cualquier persona, aunque no tuviera conocimientos de HTML, pudiera publicar contenido y pudiera incidir en el contenido de la web. En este caso, la web 2.0 dejaba o permite, digamos, esa parte, ¿no? Que en este caso es que esta segunda versión de Internet permite al usuario crear y publicar contenidos propios. Un poco viene de la mano de las redes sociales, pero también viene de la mano de pues, muchísimas cosas como la facilidad de nuevas tecnologías, digamos, el smartphone o los teléfonos inteligentes que ahora pues nos permiten hacer contenidos de lo que sea, ¿no? Desde tomar una foto, incluso hasta grabar un audio y poderlo publicar. Y, digamos, podemos publicar audios no solo en Twitter, por ejemplo, sino podemos publicar audios en un montón de plataformas. Ahora, la web 2.0 también permite o también permitió que pues, no solo pues, grandes productoras pudieran publicar podcasts, sino también que cualquier persona pudiera tener el chance y la oportunidad de publicar podcast. Y eso hizo que que el podcast como producto mediático, digamos, tuviera una explosión enorme, ¿no? Y sobre todo también que las nuevas plataformas o las plataformas de streaming o de música y así, también abrieron mucho más sus puertas para poder publicar en ellas este tipo de contenidos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Podemos poner la manita en el
en la diapositiva. Bien, si hay preguntas igual lo pueden poner. Bien, genial. Ok, vamos entonces con lo siguiente. Algunas características importantes o algunas características que habría que conocer del podcast es que suelen ser programas seriados. Eso quiere decir que son series de programas, ¿no? Es decir, hay un podcast que se llama La Advertencia. No sé si lo han escuchado, pero bueno, es la historia de Guatemala, de todo esto que sucedió con la CICIG y que pues, se logró la renuncia de Otto Pérez Molina y así, y es un podcast que lo produjo una productora mexicana y que pues está narrado por este actor que es famosísimo que se llama Diego Luna. Bueno, esa es una serie de podcast, es decir, es una serie de podcast de creo que son 6 o 7 episodios y todos un poco van alrededor del mismo tema. O por ejemplo, el País de España también, que es este diario como súper famoso de España, también como que publica sus podcasts por series. Entonces hay una serie de 8 podcasts sobre la crisis económica de no sé qué. O sea, como que son programas seriados, ¿no? Un poco obedecen, o estas series de podcast obedecen un poco al mismo tema, ¿no? Por ahí dicen que la advertencia es muy buena. Sí, es súper bueno. Si tienen chance de escucharlo, es súper bueno. Se llama La Advertencia. Luego también, ya lo habíamos hablado antes, que la distribución es periódica, es decir, se publica cada cierto tiempo. Es algo así como las series en Netflix bueno, algunas series de Netflix, como la de Luis Miguel, no sé si les gusta, si la vieron, pero esa se publicaba todos los domingos, creo, o algo así, se publicaba un episodio. Bueno, algo así funcionan también los podcasts. Todos los jueves se publica un episodio de X o Y, o todo cada mes, o el primer lunes de la quincena, qué sé yo. También permite, algo que es interesante es que el tiempo no es un problema para el podcast, ¿no? Cuando hacíamos radio, o no sé si aquí de repente hay alguien que ha hecho radio o algo así, cuando hacíamos radio, o en radio FM, en radio normal, digamos, un programa de 1 hora tiene que durar 1 hora, ¿no? Y eso es, no hay pierde, o sea, si es 1 hora, es 1 hora y punto. O si son 30 minutos, son 30 minutos y punto, porque el tiempo es carísimo en radio. Pero en los podcasts realmente el tiempo no es un problema, ¿no? Un podcast podría durar desde 5 minutos hasta 2 horas. Claro que habría que pensar que no cualquiera se sienta 2 horas a escuchar un audio, pero, o sea, no habría ningún problema, ¿no? Y de hecho hay podcasts así como súper largos, pero, digamos, no tenemos cuando creamos este tipo de contenidos, no tenemos esa atadura, ¿no? Del tiempo que normalmente teníamos en programas de radio, o que normalmente se tenían en programas de radio o en programas de estos formatos o de esta forma de comunicar. La otra cosa es que son muchos formatos, ¿no? O sea, el podcast nos permite experimentar con un montón de formatos, con un montón de formas de salida que pueden ser, qué sé yo, radioteatros, entrevistas, reportajes, crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también es que cuando creamos este tipo de contenidos pensamos en que los podcasts normalmente tratan aunque es información local, tratan de plantearlo desde una perspectiva más universal. Y eso es porque cuando publicamos los podcasts está disponible para todo el mundo. Entonces, imaginemos que de repente, no sé, hay algún docente aquí de arquitectura y se le ocurre hacer un podcast sobre, pues no tengo idea nada de arquitectura, no es mi tema, pero se le ocurre hacer un podcast para su clase, lo publica y bueno, lo pueden escuchar sus estudiantes, pero de repente algún otro estudiante de arquitectura de otra parte del mundo puede escucharlo también y también aprender de ese podcast, ¿no? Entonces también pensar un poco que si lo vamos a publicar, pues plantearlo un poco desde una perspectiva más universal. Ahí está, diseño de espacios verdes,
Gracias, Gustavo. Eh, bueno, más y mejor uso del lenguaje radiofónico. Entonces, bueno, acá es a donde vamos a entrar al lenguaje de radio, porque entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es el lenguaje radiofónico? Pero antes de pasar a eso, si estamos todo bien con esta diapositiva, manito otra vez en la diapositiva. Ya les voy a contar, José Alfredo, dónde se pueden publicar podcasts. Ahí me lo preguntan en el chat, que dónde podría publicar de forma libre podcast. Ya les voy a contar. Ya les voy a contar. Ok, bien. Estamos bien. Seguimos. Entonces, ¿qué es el lenguaje radiofónico? Bueno, antes de contestar esta pregunta, vamos a contestar. Yo les voy a hacer otra pregunta. Y la pregunta es, ¿qué no puede faltar en un programa de radio? Para ustedes, ¿qué no podría faltar en un programa de radio? Y bueno, ahora quienes están interactuando con la presentación pueden escribir ahí qué no puede faltar en un programa de radio. Buena música, un buen narrador, orden. En el chat también me están poniendo un locutor, un tema, un eslogan. Aquí música también. Ahí se está formando una nube de palabras con todos los que están participando en la presentación. Un guión, patrocinadores, dinamismo, motivación. Y aquí en la nube de palabras que estamos formando dice un buen locutor, música, cronómetro, buena música, música. Hay varios músicos también ahí. Anuncios, actitud positiva, contenido, el guión, anuncios, también dicen aquí en el chat, la voz y la narración. Muy bien. Ok. La voz, el fondo musical. Ok. Bien. Todos esos, ahí está. El locutor también, ahí está la nube de palabras. Música, un buen locutor. El guión y música de fondo. Bien. Todos esos elementos definitivamente no pueden faltar en un programa de radio, así como tampoco pueden faltar en los podcasts. Y ya vamos a ver, ahora mismo que vamos a hablar sobre el lenguaje radiofónico, ya vamos a ver que hay específicamente 3 voces importantes que no pueden faltar en un programa de radio. Y para eso voy a citar a Ignacio López Vigil, que es un radialista súper, que es como el radialista o el personaje insigne de la radio popular en Latinoamérica, ¿no? Él es un señor ecuatoriano y tiene esta fundación que se llama Radialistas y o sea, el tipo es una eminencia en este tipo de cosas, ¿no? Y además, no solo en eso, sino también en enseñarle a las personas a hacer radio. Por eso también es como muy activo en la radio popular, en la radio comunitaria. Y entonces, él ha sistematizado, digamos, el lenguaje de la radio y lo ha presentado de la forma que yo se los voy a presentar ahora. Y entonces, lo primero que él dice es que el lenguaje de la radio se compone de 3 voces. Y la primera es la voz humana, ¿no? Y la voz humana son específicamente las palabras. Y en el lenguaje radiofónico la utilizamos para presentar ideas, ¿no? Para expresar ideas. Así que si yo vengo y les pongo este audio, me dicen si se oye. ¡Ay, sí! Aquí descansando en la playa. Es específicamente lo que me está diciendo Ignacio López Vigil, ¿no? Es la voz humana expresada a través de palabras y sirve para expresar ideas, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces el primer elemento del lenguaje radiofónico es la voz humana que se expresa a través de palabras y nos sirve en estos materiales para expresar ideas. Manita arriba si todo bien y pasamos al segundo elemento. Genial. Excelente. Bien. Vamos entonces ahora al segundo elemento del lenguaje radiofónico. Pero antes
les quiero preguntar, a ver, si pueden escuchar estos audios, y en el chat quiero que me pongan dónde estamos. Ok, selva, bosque, muy bien, bosque, 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 ok. Ahora, otro audio. A ver, ¿dónde estamos ahora? Ahí donde no nos gusta estar, ¿verdad? En el tráfico, ahí en la ciudad, así como muchos carros, mucha saturación y así. Ok, entonces, ahora me van a decir otra vez, ¿dónde estamos? Ok, en la playa, claro, en el mar, en la playa. Excelente. Sí, estamos ahí. Y eso nos lleva a cuál es la segunda voz del lenguaje radiofónico. Es lo que Ignacio López Vigil llama la voz de la naturaleza. Y la voz de la naturaleza se expresa a través de los efectos de sonido, como los que les acabo de reproducir, como los que acabamos de escuchar, efectos de sonido como los que acabamos de escuchar. Y entonces los efectos de sonido sirven en el lenguaje radiofónico para expresar ideas también, para dar contexto, o expresamos contexto, y también para montar escenarios. Entonces, yo acá monté 3 escenarios y ustedes, pues no les tuve que decir dónde estábamos. Ustedes mismos y mismas me dijeron dónde estábamos, ¿sí? Y los efectos de sonido nos sirven para eso. Expresa ideas en el sentido de que, bueno, ahora mismo, pues los efectos de sonido que elegí son solo de escenarios, ¿no? Son solo de contexto. Pero también podría ser que a ustedes se les ocurra que van a hacer un podcast donde se escucha una puerta que rechina al abrirse y bueno, eso también expresa una idea, expresa que alguien está entrando a un lugar o saliendo de un lugar, ¿no? Para eso sirven los efectos de sonido. Y Ignacio López Vigil lo que dice es que se llaman o le llamamos la voz de la naturaleza expresada a través de los efectos de sonido. Esa es entonces la segunda voz del lenguaje radiofónico. Manitas, ¿y todo bien? Ahí estoy viendo las manitas. Bien. Ok. Bien. Bueno, ahora vamos. Ahí tengo una pregunta. ¿Alguien puso una pregunta? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Quién puso la pregunta? Si la quiere hacer y quiere abrir el micrófono y abrir y de hacer. Todo bien. Ok. Creo que no, creo que solo lo puse. Bueno, antes de pasar a la tercera voz del lenguaje radiofónico, voy a poner ahora otros audios y ustedes me dicen qué les hace sentir o cómo les hace sentir. Feliz, animada, alegre, que estoy viendo caricaturas con mis hijos, motivados, hambrienta, introducción para algo. Ok, bien, bien, bien. Vamos a escuchar
Otro audio. Suspenso, motivado, ténebre, suspenso, suspenso, atenta, misterio, melancólico. Ok, sí, exactamente. Todo tal cual. Y eso nos lleva a la tercera voz del lenguaje radiofónico. Es la que Ignacio López Vigil llama como la voz del corazón. Y la voz del corazón se expresa a través de la música. Y la música en el lenguaje radiofónico nos sirve para expresar sentimientos y para proveer de cierto humor, digamos, al material que estamos realizando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la voz del corazón, se expresa a través de la música y nos sirve para expresar sentimientos. Yo quiero que las personas cuando estén escuchando esta parte de mi podcast se sientan un poco, no sé, animados, entonces pongo una música que como muy rítmica y como la que pusimos al principio, ¿no? Pero lo que quiero es transmitir cierta tristeza o eso, y entonces mejor utilizo una canción un poco más triste, un poco más suavecita y así, ¿no? Entonces, en este caso, la música sirve para provocar emociones en nuestros materiales de radio. ¿Sí? Manita, sí, sí, todo bien. Genial. Bien, entonces, ¿qué es el lenguaje radiofónico? Bueno, el lenguaje radiofónico es combinar y recombinar estos tres elementos para, para armar, digamos, un mensaje. Entonces, vamos a escuchar cómo se escuchan, bueno, antes, digamos, la idea sería, ¿qué pasa si yo junto esto Ay, sí, aquí descansando en la playa. con esto? Y con esto. Bueno, la combinación de los tres elementos de las tres voces del lenguaje radiofónico sonaría así. Ay, sí, aquí descansando en la playa. Entonces, el lenguaje radiofónico es combinar y recombinar estos tres elementos para dar el mensaje. Y aquí está claro, ¿no? Estoy en la playa, estoy tranquila, estoy de vacaciones, descansando en la playa. Relajamiento, despreocupación, bueno. Así, digamos, así es como construimos radio, combinando y recombinando esos tres elementos. Pero no solo es la única forma de hacerlo, ¿no? También podríamos juntarlo de esta forma. Otra vez lo mismo, perdón. No, esta. Y yo aquí, esperándote en la playa, y vos ni siquiera lees mis mensajes. Es otra forma, es otro mensaje. Tiene los mismos tres elementos, pero es otro mensaje. Primero, las palabras, digamos, de ella están expresadas de una forma diferente. ¿Cómo expreso esas palabras? También dice algo, ¿no? También tiene algo. La música me da otro sentimiento, me da nostalgia y encima, pues también estoy en la playa igual, el escenario es el mismo, pero cambia un poco, ¿no? Cambia un poco el mensaje. Ahora, hay algunos autores que dicen que el lenguaje radiofónico tiene una cuarta voz. Y en este audio que vamos a escuchar a continuación, se escucha o no se escucha
esta cuarta voz del lenguaje radiofónico. Vamos a ver si se dan cuenta cuál es la cuarta voz del lenguaje radiofónico. Ay, sí, estoy aquí en la playa, disfrutando. ¿Qué? ¿Qué es eso? A ver, expectativa, tragedia, misterio, emoción, interrupción de algo. Sí, música incidental, algo cambiante, sorpresa, combinación de los sonidos. Sí, o sea, digamos, todo eso que me están poniendo, es lo que se logra con las tres voces que ya conocemos, ¿no? La música me da al principio como felicidad, pero después la otra música me da como misterio o peligro. Las palabras me están diciendo algo y también me están, digamos, llevando a esa sensación como de inseguridad, de misterio y no sé qué. Y luego también está el escenario que pues seguimos en la playa. Ahí Gustavo ya cachó. Vamos a ver otra vez. Vamos a escucharlo otra vez y me dicen si lo escuchan o no lo escuchan. Ay, sí, estoy aquí en la playa, disfrutando. ¿Qué? ¿Qué es eso? Sí, el silencio. Para algunos autores, el silencio es la cuarta voz del lenguaje radiofónico. En este sentido, Ignacio López Vigil dice que no es una cuarta voz, sino más bien es la ausencia de las otras tres voces. Ahora, no se trata de un silencio que, no sé, si han escuchado radio y de repente un locutor no tiene mucho que decir y se queda en silencio, ese silencio es horrible. Cuando hablamos del silencio es como esa falta de sonido o esa pausa, pero que tiene un sentido, ¿no? Que está puesta ahí por algo. Por ejemplo, en este audio que escuchamos, esa pausa, digamos, es porque queremos generar expectativa, queremos generar más suspenso, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Silencio, ya no supimos qué vio. O sea, ese segundo de silencio es agónico, es así como, ¿qué fue lo que vio? ¿No? Y luego ya grita, ¿qué es eso? Y ahí se acaba, ¿no? Entonces, digamos, el silencio también puede significar algo en el lenguaje radiofónico. Y algunos dicen que es una cuarta voz, otros dicen que es la ausencia de las otras tres, pero bien utilizada esa ausencia, funciona muchísimo. Exacto, no el silencio cuando se cae la señal de la radio, ¿no? Si le quieren dar al corazoncito, si todo bien, en la presentación, ahí está. Bien. Ok. Bueno, antes de seguir, le vamos a pedir a Joel si nos puede, por favor, poner la lista. Y vamos a tomarnos unos minutitos para llenar la lista de asistencia. Joel, ¿estás por acá? Ok, ahorita estaré compartiendo la lista de asistencia, docentes, entonces solo este momento tienen para poderla llenar. Por favor, entonces, ahorita se los estaré compartiendo. Mi nombre aparece mal acá, dice Eduardo Padilla, pero mi nombre es Edgar Zamora, entonces por si se los piden ahí lo tienen. Lo voy a escribir acá en el chat. Yo sé, Auri, yo también. Ahí está, ya lo puso Joel. Entonces nos tomamos 2 minutitos para escucharlo.
Y mientras les voy a poner un podcast que vamos a escuchar un momentito y que nos va a servir para lo que viene. Ok, vamos vamos a escuchar unos ejemplos de podcast y entonces ahora nos vamos a tomar un tiempito para escucharlo. Y luego vamos a hablar sobre eso. Pero quizá podríamos aspirar a que dentro de muchas décadas, seguramente no lo veríamos ninguno de los aquí presentes, se pudiera establecer digamos, un asentamiento muy limitado, ¿no? De muy poquita gente. Eso a lo mejor, pero dentro de décadas. Estábamos en las estrellas que se van apagando y estábamos hablando de apagarse distintos hemisferios. Ajá. Aparici, ¿qué le ha de pasar a una estrella para que se apague un hemisferio entero? Bueno, pues tengo una buena noticia, que es que creemos que realmente eso no ocurrió. O sea, que aunque en las imágenes que vemos de Betelgeuse vemos que el hemisferio sur se ha oscurecido mucho, casi apagado, creemos que realmente eso no es lo que pasó. Pensamos que lo que pasó es que la estrella escupió una gran nube de polvo oscuro y esa nube de polvo oscuro nos estaba tapando la luz durante varios meses, ¿no? Y pasado un tiempo, pues el polvo se va dispersando y la estrella vuelve a la normalidad, digamos. ¿Y qué es eso de expulsar, escupir polvo oscuro? ¿Es como una erupción? ¿Qué es eso de que una estrella escupa polvo oscuro? Algo parecido a una erupción, efectivamente. Es algo en realidad más normal de lo que podemos pensar, porque creemos que las estrellas brillan porque están hechas de algo brillante, pero en realidad las estrellas son bolas de gas donde hay todo tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, cuanto más viejas son, más variada es su composición, porque se van creando nuevos átomos en su interior. Lo que pasa en una estrella es que ese gas, que está hecho un poco de todo, es un batiburrillo, está muy caliente, ¿no? Por eso lo vemos brillante. Pero claro, si la estrella sufre una erupción, como tú has dicho, si escupe parte de ese gas al espacio, cuando el gas se enfría, le empiezan a pasar cosas. Y en concreto lo que empieza a pasar es la química. La química ocurre a temperaturas más bajas que la de una estrella. Y en concreto, si hay carbono, ¿ese carbono qué forma? Bueno, pues forma carbón. Y el carbono es muy oscuro. Así que Betelgeuse, que es una estrella vieja que sufre esas erupciones de vez en cuando, pues parece que hace un año lo que vivimos es una de esas erupciones que apuntaba directamente hacia nosotros. Oye, y entonces, ¿con qué impresión nos tenemos que quedar sobre las estrellas? ¿Con que eran muy estables, como creían los antiguos, o con que de vez en cuando pueden escupir polvo al espacio? Bueno, pues yo creo que nos hemos de quedar con que las estrellas tienen una vida interna, les pasan cosas en su interior, pero sus tiempos, al igual que su vida, son muy largos, ¿no? Y lo normal es que durante una vida humana pues no tengamos la suerte de ver uno de estos episodios muy inusuales, que para la estrella pues son normales, pero para nosotros ocurren. Ok. Bueno, ese es un podcast español, es de Canarias, que bueno, son bastante hábiles para clases radiales y así, y a ellos se les ocurrió hacer o hablar, digamos, un poco acerca de cómo funcionan las estrellas a partir de una entrevista, ¿no? Y entonces tienen como este conductor que va haciéndole entrevistas a un experto en el tema y entonces van platicando un poco acerca de cómo funcionan las estrellas, ¿no? Vamos a escuchar un pedacito o bueno, un poquito más de otra idea de podcast educativo y pues ya después vamos a seguir con el taller. Me parece que es importante que escuchemos acá.
escritor Sam Wei tiene una debilidad. Ama tomar whisky. Y hasta se considera un experto. Por eso, cuando se aloja en el 2017 en un hotel y ve una botella cerrada de la dorada espirituosa, solo tiene una cosa en la cabeza: tengo que tomarlo. Es de esperarse, no es cualquier botella la que ve. Es ni más ni menos que un Macallan Single Malt, posiblemente uno de los mejores y más antiguos del mundo. Ah, mirá qué bien, un capo. Pero lo que hace esta botella especial es que es de 1878. Pero eso en algún momento se hace vinagre, dale. Sandro Bernasconi es el encargado de la barra y el receptor del hostigamiento de Wei para que abra la botella. Bernasconi no está muy convencido de hacerlo. Después de todo, es una botella que está valorada en 250.000 euros. Instado por Wei, Bernasconi llama a su padre, que es quien compró la botella cuando era encargado del hotel. Es categórico. Esa botella está ahí hace 20 años esperando que alguien la pida. Podrían pasar otros 20 años más. Vendré la copa y así tú puedes probarlo. Sandro finalmente le sirve a Wei su copa por un módico precio de 8.600 euros. Jamás se había pagado tanto por una copa. Wei la disfruta desde que se abre la botella hasta la última gota. Un par de meses más tarde, alguien llama a la puerta de la habitación de Wei en un hotel en China. Parado, sudando, nervioso y expectante, está Sandro Bernasconi del otro lado. Wei todavía no lo sabe, pero Bernasconi viajó miles de kilómetros para darle una larga explicación, pedirle disculpas y ofrecerle un reintegro. ...2013, África. Un grupo de contrabandistas tratan de huir de la policía y los guardaparques. El valor del marfil se ha disparado. En África están preocupados por la escalada de la caza furtiva de elefantes. Les urge encontrar una solución para poder efectivamente detener el comercio ilegal. Algunos países se toman su tiempo para hacer efectiva la prohibición, lo que hace todo mucho más difícil. Este es uno de esos casos. Los contrabandistas son atrapados y se recupera el marfil, pero tienen un último truco para zafar. Alegan que los colmillos son viejos, pre-prohibición. Están súper confiados en su técnica de envejecimiento del marfil. Lo que no saben es que a los guardaparques también les queda un truco más. ...1992. Bien. Adentro esperan dos cadáveres. Las hermanas Emma y Valerie llevan años muertas sin que nadie lo note. La compañía de seguros y los herederos están muy interesados en saber quién murió primero. Dos muertes misteriosas. El tráfico ilegal de marfil. Un whisky añejo falso. Bombas nucleares. Para, ¿qué tienen que ver las bombas nucleares? Te doy una pista. El sexto elemento de la tabla periódica. Bueno, este es un poco diferente. Dejé un poquito porque tiene un poco, bueno, ahí podríamos seguirlo escuchando, ¿no? Pero aquí lo dejé un poco porque me parece interesante la forma como ellas abordan este tema, ¿no? Y al final, aquí el punto es que ellas deciden contar estas tres historias, la historia del señor con el whisky añejo, la historia de los traficantes de marfil y la historia de estas dos chicas que encontraron muertas en su apartamento y que nadie se había dado cuenta, para explicar qué tienen en común estas tres historias, y en este caso hablan del carbono,
¿no? El sexto elemento de la tabla periódica. Y entonces hacen toda una explicación de por qué el marfil se puso de esta forma, de por qué el whisky se añejó de esta otra forma y por qué estas señoras estaban muertas en este apartamento y nadie lo había notado antes. Y bueno, todo tiene que ver con el carbono y van explicando así las propiedades del carbono. Y entonces tiene mucho más sentido, ¿no? Y es una excelente forma, digamos, de concretizar un tema para poderlo llevar en un formato como este que estamos viendo, como este que nos tiene acá, que es el audio, ¿no? Entonces, bueno, acá todavía tenía el silencio, perdón. ¿Cómo aprovechamos el lenguaje radiofónico y los podcasts en estos temas de educación? Bueno, aquí tenía los dos ejemplos. Ahora vamos a hablar acerca de algunas ideas del formato para la educación. Entonces, vamos a entender como formato, en este caso, vamos a entender como formato el molde concreto que va a tener nuestro audio, o sea, cómo lo vamos a estructurar. El primero, digamos, estaba estructurado de una forma de entrevista, el segundo está estructurado más como como historias y una explicación con base en esas historias que contaron. Las historias funcionan súper bien en audio. Entonces vamos a ver ahora algunos formatos, ¿no? El primero del que vamos a hablar es de un formato más narrativo o de un formato narrativo. ¿Cuál de los dos ejemplos es narrativo? Lo pueden poner en el chat si quieren. El segundo. Sí, claro, el segundo es un formato más narrativo, ¿no? O sea, contamos una historia y a partir de esa historia damos alguna explicación. El del whisky, sí, el segundo. Justo eso. Entonces, esa es una idea de formato, ¿no? Quizá alguien, o bueno, yo no recuerdo cómo se llamaba el amigo que puso ahí, que diseño de espacios verdes en arquitectura, ¿no? Quizá una buena forma de hacer un podcast de arquitectura es contar una historia en audio de algún espacio verde que haya sido famoso en el tiempo o algo así, o el espacio verde más famoso del mundo, o el diseñador de espacios verdes más famoso. Y bueno, a partir de ahí, hablar sobre cómo es o cómo se diseñan espacios verdes, ¿no? Esa sería una forma de hacer un podcast narrativo en donde se hable de ese tema en particular. Y un poco la idea sería, y lo vamos a ir viendo en un momento, un poco ahí la idea entonces sería como ir, digamos, encontrando cuál sería el mejor formato, cuál sería el mejor tema para poder utilizar esta herramienta, ¿no? Ok, manita arriba para pasar a la siguiente diapositiva. Ahí estoy viendo. Ok, genial. Bien. Vamos entonces con la siguiente propuesta de formato que tenemos. Entrevista. Este es, obviamente, el primer formato, ¿no? Diseñamos una entrevista con un experto o una experta que nos ayude a entender el tema. Entonces, yo tengo algún tema, me toca enseñar algo sobre filosofía. Por ejemplo, quizá podría invitar a otra persona, le hago una entrevista, grabo esa entrevista y bueno, ese es un podcast que después yo se lo dejo a mis estudiantes para que escuchen esa entrevista y luego les dejo alguna otra tarea o comprobación de que lo escucharon, ¿no? Y de repente podría resultar mucho más entretenido y mucho más interesante para los estudiantes escuchar esta entrevista mientras, qué sé yo, van manejando o mientras, no sé, están lavando los trastes en su casa o limpiando o haciendo otra cosa, escuchan esta entrevista y les va quedando, digamos, la información acerca de lo que nosotros queremos que aprendan, ¿no? Y eso podría ser mucho más efectivo que solo no sé, darles la clase sobre lo que yo quería que aprendieran, ¿no? Y además lo escuchan de alguien más, que no necesariamente soy siempre yo, y también es interesante, ¿no? Es otra forma en la que se puede utilizar esta herramienta, la herramienta del podcast.
Manita arriba si pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Si hay preguntas, igual me van diciendo, ¿no? Genial. Ok. Vamos entonces con la siguiente propuesta de formato para podcast educativo. Un instructivo. Otra forma de hacer un podcast es, digamos, cuando se trata de temas donde la idea sería que el estudiante desarrolle cierto set o cierto conjunto de habilidades. Entonces yo podría venir y hacer un audio, grabar un audio, donde le voy explicando paso a paso qué hacer, ¿no? Por ejemplo, todos estos tutoriales que uno encuentra en YouTube son bastante útiles porque pues, son justamente eso, tutoriales, ¿no? Entonces, un formato instructivo sería hacer un tutorial sobre algo. Yo, por ejemplo, bueno, yo doy radio en la universidad, ¿no? Para que aprendan a utilizar el software de edición, yo hago un podcast donde les voy explicando paso a paso qué es lo que tienen que hacer en el software, ¿no? Y así funciona, es un podcast o un audio instructivo, con formato instructivo, que un poco la idea es como que vayan construyendo a partir de eso, ¿no? Por ahí dicen, pueden hacer una investigación para prepararlo, claro. Claro, digamos, esa es otra cosa, ¿no? Como ¿cómo puedo hacer para que los estudiantes también participen de este tipo de herramientas? Y es justo el formato que viene a continuación, pero antes, manita arriba en la diapositiva, si es que todo bien. Ahí lo estoy viendo, genial. Ok. Bien. Siguiente tipo de formato de podcast educativo. Bueno, una clase. Ahora vamos a llegar a lo que decía la compañera en el chat. La otra es, bueno, yo podría venir y grabarme dando la clase, ¿no? Escribir un guión sobre mi clase, sobre lo que yo quiero que aprendan, y me grabo y pues le pongo efectos, música y así, y bueno, mi clase la pueden escuchar haciendo otras cosas. Ven que muchos de las respuestas que ustedes me dieron acerca de qué era lo que más les gustaba hacer radio, era que pues podían estar haciendo otras cosas al mismo tiempo que estaban escuchando. Y también podemos aplicar eso, sobre todo ahora en pandemia, saben que están nuestros estudiantes como hartos de la pantalla y hartos de estar en esta modalidad virtual. De repente también podrían estar, no sé, sí, corriendo, ¿no? Salen a correr y van con sus audífonos y van escuchando nuestro audio de nuestra clase, y también es una forma de podcast, ¿no? Les damos ese chance, esa oportunidad, ¿no? Manito arriba y vamos al siguiente formato. Genial. Bien. Y luego, este es de mis favoritos. Un audio colaborativo. Esa sería otra forma en que podemos utilizar estas habilidades o estas ideas que estamos aprendiendo en este taller o también en la segunda parte. Y sería como contarles a los estudiantes cómo se hace un audio, cómo se produce un podcast, y pedirles a ellos que produzcan un podcast sobre algún tema que me interesa que investiguen, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que una buena, que en lugar de dejarles una tarea que escriban un ensayo sobre tal o cual cosa, podrían ellos crear un podcast sobre esa cosa. Lo de los espacios verdes, ¿no? En lugar de yo decirles, bueno, mira, un espacio verde es ABCD, entonces les decimos, bueno, quiero que creen un audio, un podcast, donde me cuentan qué es un espacio verde. O, por ejemplo, un audio colaborativo, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo los efectos o queremos hacer un audio que además le pueda servir a todo el mundo acerca de todo lo que tenga que ver con las vacunas del COVID, por ejemplo, ¿no? Yo vengo y le pido al grupo A
que grabe una parte donde diga cuáles son los mitos de la vacuna. Al grupo B, que grabe otra parte donde diga cuáles son los efectos secundarios de la vacuna. Al grupo C, que nos ponga cuál es el estatus actual de la vacuna en Guatemala, qué sé yo. Y entonces juntamos todo eso en un solo audio y queda un podcast hecho por la clase entera donde hay aportes de todos y todas sobre un tema en particular, ¿no? Alguien dice, interesante, yo les he pedido grabar un video. Sí, también, o sea, un video también funciona bastante, ¿no? Lo bonito del audio es que pues, no necesita de mucho recurso en la computadora o en el teléfono, ¿no? Sino que es bastante menos recursos tecnológicos, ¿no? Y aquí dice, Ángela, va a depender del dispositivo en el que trabaja, bien la herramienta que utiliza para ello. Sí, definitivamente, pues lo bonito del audio, decía, es que necesitamos un dispositivo no tan potente y nos puede funcionar, ¿no? Ahora intenté hacer una presentación para mi curso con efectos de sonido. El audio nos permite imaginar, claro, también eso es digamos, lo que queremos que hagan, ¿no? El audio se puede grabar desde el teléfono, sí, se puede grabar desde el teléfono. Y eso también nos da versatilidad, ¿no? Incluso nos pueden mandar como notas de voz en los grupos de WhatsApp. Si es que tienen grupos de WhatsApp con sus estudiantes, se los pueden enviar ahí. Y luego ustedes hacen un podcast utilizando todas las notas de voz que les enviaron. Y pues eso también podría ser sorprendente y chilero para los estudiantes de escuchar, ¿no? Manita arriba si pasamos a lo siguiente. Ok, genial. Sí, luego para publicar, ya vamos a hablar acerca de publicar los podcasts, ¿no? Eso necesariamente, bueno, eso está en la segunda parte del taller, pero les puedo adelantar que, digamos, una buena herramienta, ahí lo puso Rosario, una buena herramienta para publicar podcasts, para publicar estos audios en diferentes espacios es Anchor. Les voy a poner el link en un momento. Y en Anchor lo que hace es que ustedes, es gratis, y hacen su audio, incluso lo pueden grabar ahí mismo en Anchor, pero hacen su audio y luego pues lo mandan a publicar y Anchor se encarga de publicarlo en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en eVoox, creo que también, y bueno, en varios, ¿no? ¿Cómo crear un podcast con notas de voz? Claro, eso es súper, súper, súper bonito. Y es súper fácil de hacer. La verdad es que no necesitamos así como muchos recursos de la computadora ni del teléfono. Incluso en el mismo teléfono se pueden unir los audios, ¿no? Ok. Regina pregunta si se puede usar Loom. La verdad, Regina, no conozco Loom. No tendría que investigar. Loom, nunca he usado Loom, no lo conozco. Perdón. Ok. Vamos con lo siguiente. ¿Cómo empezamos entonces? ¿No? La pregunta del millón. ¿Cómo empezamos? Vamos a empezar con algunas ideas sobre cómo escribir para audio. Entonces, ¿cómo escribir para audio? Ok. Primero, tener en cuenta que cuando escribimos para audio, para este tipo de materiales, deberíamos de utilizar un lenguaje sencillo, claro, concreto y cotidiano. Sencillo porque aunque sean cosas, no sé, si depende mucho también la materia, digamos, que vamos a impartir o el tema que vamos a impartir, si hay términos como muy complicados o muy difíciles, pensar un poco que siempre habría que explicarlos, ¿no? Aunque mis estudiantes ya sepan qué son, yo siempre trataría de explicarlo porque, como les decía, el contenido en los podcasts tendría que estar pensado de una forma universal porque pues uno nunca sabe a quién le puede servir también nuestro material, ¿no? Entonces, lenguaje sencillo, el más sencillo que podamos utilizar según nos lo permite el tema.
Claro, eso es muy importante, tratar de hacerlo lo más fluido y estructurado posible. Concreto, en radio las cosas, o en este tipo de lenguaje, en el lenguaje radiofónico, mientras más concreto sea lo que estoy diciendo, es mejor. Entonces, por ejemplo, para alguien podría resultar súper abstracto entender cómo funciona el carbono, ¿no? Que era uno de los ejemplos que escuchamos. Pero a estas chicas se les ocurrió llevarlo a su forma más concreta. Y lo llevaron a su forma más concreta haciéndolo desde unas historias. Entonces, también cuando utilizamos lenguaje de radio, tendríamos que hacerlo lo más concreto posible. También cosas como adjetivos vacíos no funcionan mucho en radio. Y estoy seguro que han escuchado muchos locutores y locutoras que los dicen, que los repiten, pero son adornos vacíos. Por ejemplo, decir que algo es interesante. Les voy a contar algo muy interesante. Interesante no se puede tocar, no es concreto. Mejor decimos por qué es interesante, ¿no? Entonces, ahí es, digamos, tendríamos que tener o pensar que cuando estamos escribiendo, mientras más lo podamos llevar a la concreción, va a ser mucho mejor. Y cotidiano, porque pues mientras más lo sientan cercano los estudiantes, va a funcionar de mejor forma, ¿no? Y eso funciona para cualquier tipo de material de radio. En este caso utilizamos la forma activa del verbo, es decir, en lugar de decir el agua había caído, por ejemplo, decimos el agua cayó, ¿no? Y es mucho más radiofónico, es decir, es mucho más directo. El agua había caído son 4 palabras y el agua cayó son 3 palabras. Mientras más corto, va a ser mucho mejor. El fraseo debería de ser lo más corto posible. También pensar las oraciones en su forma más básica, ¿no? O sea, sujeto, verbo, predicado, ¿no? Somos descriptivos o descriptivas. Acuérdense que es unisensorial, entonces tendríamos que pues, ser bastante descriptivos o descriptivas en lo que estamos diciendo, ¿no? No nos están viendo, entonces sí, no sé, podemos decir, bueno, tal vez no es un ejemplo que se adapte mucho a las clases, pero yo no podría venir y decir, bueno, recuerden que pues este científico siempre se vestía con un color como el que tengo yo hoy en mi camiseta. O sea, no me están viendo mi camiseta. Entonces, debo decir con un color así como gris claro, casi blanco, donde, o sea, un poco por ahí iría la idea, ¿no? O sea, ser lo más descriptivos posibles. Y luego es pensar que este es un texto para ser hablado y no para que alguien lo lea. Entonces escribimos como hablamos. Serían esas 4 tips importantes para escribir para radio. Manita arriba si seguimos adelante. Ok. Genial. Bueno. Bien. Vamos entonces con lo siguiente. Esta es la propuesta de guión que nosotros, los 13 facilitadores que estamos en este taller, estamos proponiendo. Aquí la idea es, en lo particular, yo soy un radialista rebelde, ¿no? Yo sí creo que el guión es vital, o sea, siempre deberíamos de tener, sí, ahorita lo aumento. Siempre habría que tener guión, eso no lo podemos quitar, siempre habría que tener el guión, pero no soy tan purista en el tema del formato, ¿no? Pero en este caso, pues hemos propuesto este formato porque es sencillo y lo pueden utilizar. Digamos que de lo que no me obsesiono yo es del formato como tal de eso. Creo que lo puedo acercar un poquito más, déjenme ver.
Ahí está. Entonces, sí, ¿no? Sí se acercó. Ok. Entonces, para explicarles, este guión igual está subido en el portal, entonces ya lo pueden bajar y lo van a utilizar para lo que van a hacer o lo que vamos a hacer después. En la segunda parte del taller, que pues no va a ser hoy, sino va a ser después. Pero bueno, les voy a explicar un poco. Primero, cualquier programa de radio, cualquier título de podcast, debería de ir rotulado, ¿no? Entonces, siempre el título del podcast, cómo se va a llamar o cómo se va a llamar lo que yo quiero decir, quiénes van a participar en la locución, si son solo ustedes, pues solo ustedes. El formato, ven que tuvimos estos tipos de formato, ¿no? Si es narrativo, si es una entrevista, si es un instructivo, si es un audio colaborativo, ahí lo pueden poner. Y luego, ¿cuál es el objetivo? Un podcast para enseñar a diseñar espacios verdes, un podcast para enseñar acerca de cómo funciona el carbono, un podcast para enseñar cómo funcionan o por qué algunas estrellas brillan más que otras, que era la entrevista que escuchamos de ejemplo, ¿no? El objetivo tal cual. Y luego vamos a ir columna por columna. En la primera columna se especifica el tiempo, ya les voy a contar cómo se lleva eso. En la segunda columna ponemos quién habla en qué parte. Cuando es una entrevista, obviamente, pues no tendríamos que escribir en el guión las respuestas, pero sí, digamos, especificar quién va a hacer las preguntas, ¿no? En la tercera columna dice contenido y ahí, si fuera una entrevista, por ejemplo, ahí iría la guía de preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que vamos a ir haciendo? Y si hay una introducción o algo así, o lo que van a ir diciendo en cada parte del podcast, bueno, iría específicamente en esa parte. Luego donde dice cortina o efecto, ahí iría lo que hemos visto que es la voz de la naturaleza, ¿no? Los efectos de sonido. Si es que le quieren poner efectos de sonido, tendrían que ir especificados ahí. Y luego donde dice música incidental, honestamente, no sé por qué le pusieron música incidental, ahora que lo estoy viendo. Pero, bueno, digamos música, ¿no? Y luego ahí en esa columna de música es la voz del corazón, es la voz de la música, y entonces yo ahí pondría la música que yo quisiera que suene en cierto momento de nuestro podcast. Alguien pregunta en el chat, música incidental, indicental o incidental. Honestamente no sé por qué lo pusieron, Gustavo, la verdad. Perdón. Sí aplica restricciones en temas de derechos de autor de la música. Hay muchísima música que no, hay muchísima música que sí. Indicental, perdón, eso. No sé por qué lo pusieron, no sé si será instrumental. Incide en el ánimo del que escucha. Ok, eso es. Quizá está equivocado el texto ahí, lo siento. Ok, entonces, la idea acá sería que vayamos llenando, o sea, la columna más importante acá es la del contenido. Ahí voy a ir poniendo todo lo que me toca decir, ¿no? Todo lo que yo quiero decir. Si es una entrevista, entonces ahí voy a poner la guía de preguntas, obviamente con una introducción antes, cómo voy a presentar al invitado o a la invitada o a la persona que va a contestar a mis preguntas, etcétera. Todo eso debería de ir ahí. Pero, digamos, cuando vamos viendo cómo se va llenando la columna de tiempo, es que vamos midiendo. Por ejemplo, en el segundo 01 empieza el tema de la introducción, ¿no? O sea, si vamos siguiendo esa fila, que es la segunda fila del guión, si vamos siguiendo esa fila, en el segundo 01 suena el tema de la introducción, que en este caso durará 5 segundos y por eso en el segundo 5 empieza lo siguiente, que es un locutor masculino, o sea, un hombre, diciendo el aprendizaje e-learning, podcast de aprendizaje. Y eso lo dice, y en el efecto de sonido, cuando esta persona dice eso, suenan unas campanitas,
que es lo que dice ahí. Todo eso, hasta el momento, sin música. Y luego, en el segundo 08, porque pues para decir el aprendizaje e-learning, podcast de aprendizaje, solo nos tardamos 3 segundos, entonces en el segundo 8, un chavo, una voz masculina, dice el significado de e-learning viene de electronic learning o aprendizaje electrónico en inglés. Otra posible en la educación y en la capacitación a través de internet es el tipo de enseñanza online y ahí se va, ¿no? Y entonces cuando nosotros preparamos nuestro guión, un poco la idea sería como yo llenaría, mi método, digamos, es llenar antes el contenido y luego pues ya ir pensando qué efectos de sonido iría en qué parte y qué música, cómo quiero que incidir, en este caso, en el sentimiento o en los sentimientos de las personas, con qué tipo de música, en qué momento. Y también utilizar los efectos de sonido y para eso también está la parte que dice cortina efecto, ¿no? Un poco por ahí sería la idea de llenar este guión. Voy a hacerlo más pequeño ahora. Ok. De cualquier forma, seguramente, bueno, este guión está en el portal o va a estar en el portal y lo pueden bajar y ya les voy a decir para qué lo vamos a utilizar en un rato. Siguiente. No todos los temas de nuestras materias son adecuados para los podcasts, ¿no? Pero les voy a proponer algunas preguntas metodológicas que van a servir como para elegir qué temas podrían utilizar o qué temas se podrían utilizar de la mejor forma para, se adaptarían de la mejor forma para este tipo de herramienta, para este tipo de materiales. Entonces vamos con lo siguiente. La primera pregunta sería, si es un tema que pueden llevarlo a lo concreto, ¿no? En radio las cosas concretas funcionan mejor. Muy importante. Si es un tema demasiado abstracto, quizá lo podría relacionar con una historia, tratarlo de llevar a lo más concreto posible, ¿no? Si no se les ocurre cómo, entonces quizá no sea el tema adecuado para eso. Luego, ¿puedo aprovechar las ventajas que me da el lenguaje radiofónico para enseñar este tema con mis estudiantes? Es decir, para mí el ejemplo que ponía antes, el de diseño de espacios verdes, a mí yo creo que eso se puede aprovechar muchísimo con el lenguaje radiofónico porque da para mucha descripción, ¿no? Da para mucha descripción en el sentido de que, bueno, no sé, un árbol frondoso en un jardín interior o sea, como que se pueden contar cosas, ¿no? Cosas que se pueden imaginar las personas que están escuchando, ¿no? Por eso decía también al principio, la radio, y en este caso esta forma de comunicar, es una forma de comunicar, es un medio visual, ¿no? Hace que las personas vean lo que nosotros queremos, ¿no? Y en ese sentido, hay temas que sí se puede aprovechar mucho las ventajas que nos da el lenguaje radiofónico. La siguiente es si podría contar una historia con este tema. Si me da para contar una historia, funciona. Las historias en radio funcionan muy bien. Y saben, casi ya no cuentan historias. Si escuchan música en la radio, muy rara vez van a escuchar a un locutor contar alguna historia. O si escuchan noticias, es como un poco todo al grano de las noticias, pero digamos, ya no hay alguien o ya no se cuenta mucho las historias o las noticias son solo así como esta persona dijo tal cosa y eso significa tal otra cosa, ¿no? Pero digamos que no hay una elaboración de una historia de cómo se van contando las cosas y funcionan muchísimo. Es una lástima que se haya perdido esa parte de contar historias en radio. Otra pregunta sería si pueden relacionar este tema con los elementos de la vida cotidiana de los estudiantes. Yo pienso que si se puede relacionar el tema con algo que cotidianamente ven los estudiantes, funciona. O sea, es un tema que podría hacerse en este tipo de
de herramienta. Y luego, preguntarnos si el tema da para realizar actividades posteriores a la escucha del audio, ¿no? O sea, bueno, ya, ok, escucharon la clase, escucharon el tema, escucharon el podcast. Bueno, ahora en mi sesión sincrónica, ¿me da para hacer algo después de ese audio? O sea, ¿les puedo preguntar algo? ¿Les puedo poner un ejercicio a raíz de? Bueno, esas serían algunas preguntas metodológicas que habría que hacer, tendríamos que hacernos, ¿no? Al momento de elegir un tema para hacerlo. No sé si hay alguna pregunta o si no, manita arriba para pasar a lo siguiente. Ok. Un podcast para evaluar lo aprendido, claro. Funciona. Ok. Bueno. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, debo decirles dos cosas. Bueno, no, vamos a dejarlo para después de lo que viene. Ahora, si todavía no están en la presentación, sí, Joel, perdón. Aprovechando el espacio, les estaré compartiendo ahorita el enlace de la evaluación del curso, ya que son las 20:33. Entonces, solo que le demos unos minutitos para que ellos llenen su encuesta. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Entonces, ahora Joel nos va a poner ahí el enlace. Y damos unos minutitos para que lo respondan. Ahí está la encuesta. Gracias, Joel. Entonces, tenemos un par de minutos para que puedan llenar la encuesta. Joel, ahí Auri dice que le sale como que ya lo ha respondido. Auri, tratemos de actualizar su navegador, o solo que no sé si ella ya participó en otro podcast. Gracias, Joel. Ah, sí participó en el lunes. Ah, ok. ¿Conmigo también, Auri? No. Puedo hablar, ¿verdad? ¿Sí? Va. Lo que pasa es que yo lo recibí el lunes 5 de julio, pero por alguna razón me llegó un mensaje de que yo me lo había ay, ¿cómo es que se llama? Deshabilitado y nada que ver. Ese lo dio Pluvio, pero yo estoy fascinada contigo. Ay, Estoy muchas aprendiendo mucho. Ah, gracias. Gracias, Auri. Así es que aquí Genial. Bueno. Gracias. Mi nombre es Edgar Zamora Urbinel, María Luisa. Lo que pasa es que no, aquí aparezco como, ay, ya no me acuerdo cómo me llamo acá, Eduardo Padilla, pero soy Edgar. Me pueden buscar como Edgar ahí en la evaluación. Entonces, les voy a poner ahora mismo otra vez, porque ahora vamos a, ahí está, gracias Joel, Edgar Zamora. Les voy a poner ahora mismo el link otra vez de la presentación, porque ahorita vamos a entrar a un juego y pues estaría bonito que todas y todos participáramos. Entonces, menti.com,
y ese es el código. Entonces todavía les da chance de entrar ahora mismo. Ahí los puse en el chat. Y empezamos con el juego. Ay, quiero ver qué pasó. Ahí está. Listo. Ahí está. Varios. Genial. 36. Bueno, damos un minuto más y si no empezamos. Bien. Vamos a empezar ya. 37. Ok. Entonces, van a aparecer unas preguntas en pantalla y la idea es que en la pantalla de la presentación, donde están, no necesariamente la que estoy proyectando, y luego la idea es que vayan respondiendo, ¿no? Vamos a ver. Entonces, un podcast es, y ahí están las 3 opciones de respuesta. Tienen tiempo para responder. Ahí está, súper rápido. Bien. 3. Ok. Sí. Es un audio o video digital publicado periódicamente. Y sí, también es un programa de radio. Al final, lo que estamos haciendo es radio, ¿no? Entonces, están bien esas dos respuestas y vamos a ver quiénes van. Vamos a ver. Y aquí el ganador es Alfredo. Alfredo va en primer lugar, Gustavo va en segundo, Sakura va en tercero o tercera y Joana va en cuarto. Estamos parejitos, parejitos. Bueno, vamos con el siguiente. Segunda pregunta. En el lenguaje radiofónico, la música sirve para... Está súper rápido. Ya veo que están pilas. 4. Ok, vamos a ver. Para bailar, de adornos, solo canciones. Bueno, para transmitir sentimientos y fijar un humor. Para eso sirve la música en el lenguaje radiofónico. Bien. Casi todos lo tuvieron bien. Vamos a ver ahí. Ahora ganó Gustavo, creo. Va a subir. Claro, Alfredo bajó el tercero. Está difícil, está súper reñido. Saben que en las otras veces que me ha tocado dar el curso, como que sí hay así como barritas más adelante que otras y así. Aquí todas están así como parejas. Bien, vamos con el siguiente. Tercera pregunta. Facilita. La voz de la naturaleza es... los efectos de sonido en un programa radiofónico, ¿sí? Hablamos de que la voz de la naturaleza se expresaba a través de los efectos de sonido y servían para dar contexto, expresar ideas y montar escenarios, ¿no? Bien ahí, 18 contestaron bien. Ahora vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver. Ahí María Esther. Sube. Alfredo otra vez. Se quedó Gustavo ya. Gustavo bajó bastante. Bueno. Ok. Esta es la penúltima. Vamos a ver. ¿Cuál de estas frases es más radiofónica?
Ahí está. Sí, es siempre la forma activa del verbo. Cuando escribimos para radio, lo mejor es siempre utilizar la forma activa del verbo. A veces se nos olvida también, ¿no? Pero a mí me pasa a veces que de repente digo, no, es voz activa del verbo. Pero bien. Genial. Vamos a ver. Ya estamos por llegar al final. María Esther, ahí está. Ah, no, bajó. Alfredo volvió a subir. Bueno, están parejos. Todavía alguien puede ganar. Última. Esta sí la van a poder contestar rápido. ¿Les va a quedar tarea? Vamos a ver. Contestaron todos y todos antes de que terminara. Bien. Pero aquí sí estuvo así como reñido. Bueno, 27 dijeron que sí y sí. Sí les va a quedar una tarea, pero es solo de pensar cosas. Vamos a ver quién ganó. Creo que va a ser María Esther. Sí, ahí está María Esther. Un aplauso para María Esther. Jania le falló la señal. Bueno, María Esther, ganaste. Muy bien. Aplauso para María Esther. Ok. Uy. ¿Cuál es la tarea? Bueno, la tarea es solo de pensar, ¿no? Lo primero es que se pongan a pensar en 10 temas o 5, bueno, realmente pueden ser los que quieran, ¿no? Pero, no sé, me pareció que 10 era un tema accesible, ¿no? Entonces, 10 temas que ustedes creen que podrían utilizar o podrían convertir en podcast y que les podría ayudar. Solo pensarlos, ¿no? Hacer la lista y pensarlos. Y luego pueden utilizar las preguntas metodológicas para ayudarse. Y luego, para la parte 2 del taller, la idea sería que desarrollen uno de los temas, quizá no completo, pero desarrollen uno de esos temas de su lista de 10, que se pongan a pensarlo y que se pongan a escribirlo, al menos, para poderlo tener presente al momento de la segunda parte del taller, porque pues eso, en la segunda parte del taller vamos a irnos a la parte más técnica, ¿no? O sea, como paso a paso, cómo se va a construir el podcast utilizando herramientas que son gratis y que son fáciles de utilizar y que no nos va a llevar muchísimo tiempo. Entonces, si lo tienen un poco ya pensado y un poco desarrollado alguno de los temas, les va a servir mejor. Y antes de terminar, una última cosa que les quiero decir es que por favor bajen un software que se llama Audacity. Ese es un editor de audio, es completamente gratis, no necesitan tener así como una súper enorme, gran computadora para poderlo utilizar, al contrario, funciona con cualquier computadora, pues más o menos reciente, ¿no? Y no consume demasiado recurso, entonces les va a servir un montón. Entonces, aquí les voy a poner en el link en el chat, se llama Audacity, ahí está el link en el chat. Entonces pueden copiar el link. Ahí está, también ya lo puso Joel también, muchas gracias. Y ahí está el link, si lo pueden tener para la próxima sesión, para la sesión número 2, independientemente de con quién lo lleven, si conmigo o con alguien más, seguramente ahí lo van a utilizar o por lo menos ya podrían estar un poco más familiarizados con eso. A ver al corazoncito, si todo bien con esto. Ok. No sé si hay alguna pregunta.
en la segunda parte del taller vamos a ver como que toda esta parte técnica y además también cómo publicarlo de una forma fácil. Yo voy a dar por las noches, 2 veces, o sea, voy a dar 2 noches la segunda parte, por si quieren. Cuando yo doy la segunda parte, déjenme ver. Me toca, Edgar, 13 de julio y 15 de julio. 13 de julio y 15 de julio a esta hora, o sea, en la noche. Eso es cuando me toca a mí. 13 de julio y 15 de julio. Ok. Bien. Muchas gracias a todas y a todos. Y entonces, si no hay preguntas y si no hay más, igual pues quedo a la orden para cualquier cosa. Y por favor, cuídense muchísimo. Ya ven que está súper seria la cosa con la pandemia, entonces cuídense muchísimo y que pasen muy feliz noche y muchas gracias por su atención. Muchas gracias ahí por sus comentarios. Gracias. Gracias, Saúl. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias. Qué bueno que les gustó. Feliz noche a todos y a todos. Sí, está grabado. No he terminado la grabación, pero supongo que queda grabado. Feliz noche, hasta luego.